¿Qué hacer? Ya está. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Te parece que empecemos con lo que es el culto al mercado? Bueno, a mí ese es el tema que me llama más la atención. Vale, me parece perfecto. Me parece Bueno, perfecto. Deja sacar mi cuaderno para hacer luego también anotaciones. Ay, no sé dónde lo dejé. A ver, espera. Deja apagar. No, bueno. Acá está atrás. Es un desastre, amiga. Te lo juro. A ver. Perfecto. entonces vamos a revisar ya sea me apunte o la página de internet. ¿Qué te hace más cómodo? La verdad, me apunte está bien feo. ¿El cuál? ¿Qué se te hace más cómodo, revisar mi apunte o en una página de internet? Como tú ves, bebé. No, mejor voy a buscar el artículo y te lo proyecto, ¿vale? Me parece perfecto. Espérame. Mientras tú me podrías decir qué es lo que entiendes por el culto de Culto. mercado. Ok, el culto de mercado, por lo que yo entiendo, es cuando tú le das como una, o sea, tienes tanta preferencia a una marca por el hecho de ser tan conocida a nivel social. Por ejemplo, lo que es un iPhone. Creo que sabemos que hay marcas que tienen mejores, o sea, te venden mejores cosas, sin embargo, pues no es tan conocida como iPhone. Entonces, es eso, que tú le das tanta, o sea, tienes esa prioridad de tener esa, de comprar y estar consumiendo tanto esa marca debido a que la sociedad está pues categorizando como una de las mejores marcas, te da como un supuestamente un estatus dentro de él. Aparte también mmm, también puede que esto surge también obviamente con lo que es la mercadotecnia. ¿A qué se debe con esto? Porque cuando tú tienes una buena mercadotecnia con base a un producto, creo que más la persona lo va a conocer, lo va a utilizar y lo va pues a consumir bastante. ¿Qué más? Pues esto se generó gracias a la globalización, que pues entonces empezaron a meterse varios pues empresas o varias, sí, bueno, sí, empresas se podría decir, a nivel internacional, pero entonces pues yo creo que es eso. Pues sí, mira, tienes la idea, pero ¿sabes por qué se dice culto al mercado? Porque, bueno, a lo mejor me voy a salir un poquito de contexto, ¿no? Pero en las antiguas sociedades de los olmecas y así todas esas tribus, Ujú. se decía que le daban culto a sus dioses porque era un apego muy grande que ellos tenían respecto a la creencia que ellos tenían de que ese dios existía y que Dios les proveía. Entonces se dice culto al mercado porque tú eliges una marca por encima de todas, pero no solamente porque sea conocida, sino porque ahora sí que, aunque te suene muy tonto, pero la verdad es que así es, todo el tiempo y ni sabía, le decía el profesor. Por ejemplo, dentro de mi perspectiva, yo soy muy comprona en cuestiones de perfumes y cremas y esas cosas. Entonces yo no conocía lo que es, por ejemplo, la línea de Natura. Mm. Cuando yo empiezo a consumir, aunque sea una crema de mano, te lo juro que el consumo de esos productos hace estragos en ti y en tu personalidad tarde o temprano. Al principio dices cosas como, no manches, esa marca está muy cara, ¿no? Yo por qué me voy a gastar, no sé, por ejemplo, a mí los perfumes que yo uso me cuestan más de 500 pesos.
tú que no tienes ese apego a ese tipo de productos, tú dirías, no manches, ¿de dónde sacas para comprarte perfumes tan caros, no? Pero si yo te lo enseño y yo te lo vendo como un producto novedoso y huele rico y te va a hacer feliz y no sé, vas a conquistar el mundo, entonces tú a lo mejor me lo compras porque yo te endulcé el oído, pero pues no es así. En un momento dado, cuando yo te empiezo a vender y tú me lo compras, tú te quedas con la idea de, pues huele rico, ¿no? Pero entre más compres, más se te va haciendo ese sentido de identidad con la marca. Y al rato no lo compras ni siquiera porque huela rico, ni porque te guste, ni por nada de esas cosas, sino porque lo haces parte de ti, es como tu personalidad. Sientes que comprar esa marca o ese producto te hace como, o sea, te identificas con eso y empieza el consumo masivo. Y ahí es donde caemos en esa parte de, ¿cómo se dice? Se llama trastorno obsesivo compulsivo, algo así. Cuando llevas a cabo la repetición de conductas de manera masiva, unos lo hacen limpiando cosas, otros lo hacen comprando, otros lo hacen comiendo y cosas así, ¿no? Pero la gente lo hace no tanto porque prefiere esa marca, sino porque ya se identifica. Te voy a leer mi artículo. Dice, cuando un consumidor se inclina por elegir una marca y no otra, existen varios argumentos detrás de sí. El precio, que si la prestación, que si el lugar, etcétera. Sin embargo, si queremos ser sinceros, no existe más nada irracional que racionalizar las decisiones. Nuestro subconsciente, como la mayoría de nuestras decisiones, toma decisiones mucho antes siquiera de pensar que deberíamos de tener una razón para elegir algo. Luego entonces justificamos nuestra decisión tratando de racionalizarla. Esta es la verdad de las cosas, aunque aquí entenderemos las polémicas. Lo que refleja una marca en su consumo tarde o temprano, más temprano que tarde, provoca una reacción en el consumidor, lo queramos o no. Existen marcas que se consideran de culto porque hoy en día abarcan un nicho de mercado que la gente que consume no cambiaría de preferencia ni de marca, y la que no las consume se encuentran a la expectativa de ella de alguna u otra manera que quieran pertenecer. O sea, se refiere a que, por ejemplo, tú no usas Natura, pero como yo te estoy platicando, entonces ya te surgió esa curiosidad de, bueno, ¿eso qué es? ¿O por qué tanta fascinación? ¿O quién se lo vendió? ¿Dónde lo encontró? ¿O yo qué beneficios tengo, no? Entonces eso a ti te va a mantener a la expectativa de decir, a ver qué dijeron de eso que me estaba hablando Estrella. Y eso aumenta el riesgo de que tú como consumidor caigas dentro de ese mercado. No sé si tengas alguna duda o quieras aportar algo. No, no, ya entiendo. O sea, el culto se refiere a que tú vas a estar eligiendo y siempre vas a estar con esa prioridad de esa marca, ¿no? Sí, es muy difícil que tú cambies tus preferencias, ¿eh? La verdad es que lo haces parte de tu personalidad y ya es un rollo ya psicológico, ya no es ni siquiera de marcas, ni de economía, ni de nada. Pues podría surgir como si fuera una lealtad a una marca. Ajá, Bueno, es que a mí como tal, yo no soy como de marcas, una así de ser leal a algo, sino, sin embargo, por ejemplo, a mí me pasa de que, por ejemplo, en los equipos de que ahora yo practico, quizás no sea marca, pero pues bueno, quizás se pueda relacionar a un culto, de que pues yo no, como tal, yo voy a un bueno, voy a un equipo de atletismo y sin embargo me han invitado varios otros equipos, pero yo no quiero. Y no es o sea, no me siento identificada con ellos, yo me siento identificada con el mío. O sea, veo y los entrenamientos y digo, no, no, o sea, yo me identifico con el propio, o sea, en mi equipo, o sea, me siento identificada y luego tenemos ¿cómo se llama? Nuestro uniforme y pues también, o sea, me siento bien identificada cuando lo traigo y corro ahí. Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, pues definitivamente, pues no, no. va a haber Entonces, vino a ti. siento,
Siento que es como esa, o sea, me siento identificada como tú le dices, yo pertenezco a esta marca, se podría decir así, ¿no? Ajá, a eso se Mm, refiere. muy bien. ¿Y como qué características tendría este culto? Bueno, el culto al mercado es diverso porque depende de la marca a la que tú estés acostumbrada. Por Ujú, ejemplo, quienes compran o venden, hablando de otra marca, por ejemplo, de cosmética, Avon, ujú. ¿no? El cliente, yo que mi mamá vende Avon, tú llegas con el cliente y le dices, oiga, ¿y por qué Avon? Yo sí lo he hecho, ¿eh? ¿Por qué Avon? Y te empiezan a decir, no, pues es que la verdad, porque también es un factor, ¿no? Yo compro Avon porque tiene bastantes productos diversos, tiene diferentes líneas aromáticas, porque es un producto más económico, la verdad es que es para lo que a mí me alcanza, o porque se me hace muy accesible, no sé, por ejemplo, traer ahí mi cremita de manos en la bolsa, o así, ¿no? Y la gente se va haciendo bien payasa, o sea, te lo juro. Yo, por ejemplo, compro Natura, la otra vez le iba a comprar a mi mamá un perfume y no se lo compré porque no me gustó la botella. Eso que estaba muy feo y que no tenía tapa la botella y entonces no se lo compré. O sea, el perfume era rico, pero como la botella no estaba bonita, no me lo quise comprar. O sea, a lo mejor te suena muy fresa, pero lo hice. Bueno, aquí es como te había dicho, ¿no? También es con relación al producto, tiene que tener características que llamen la atención, ¿no? Creo que cuando los productos se van pues renovando, se van diseñando otra vez, tiene que tener alguna cosita que el consumidor le llame la atención. Sí, se hace a través de innovaciones y análisis de mercado. Ujú, como por ejemplo el iPhone que al principio era una cámara, después dos y ahorita no sé cuántas ya tiene. Creo que son como 5 o 6, ¿no? No sé, pero tiene muchas cámaras. ¿Para qué quieres tanta cámara? Y eso es lo que pregunto, ¿para qué necesita tanta cámara? Con una es suficiente. Ahora, ¿tú qué desventajas podrías encontrarle a lo que es el culto al mercado? Bueno, yo las desventajas que yo consideraría es de que uno puede surgir esto, de que el producto sea muy caro, pero tú nada más por tenerle esa prioridad a ese producto, pues estés gastando en bando, ¿no? Y sabemos que también hay productos muy buenos y que pues te dan más de lo que tú creas en otra marca, pero solamente porque tiene un estatus alto, por eso te vas a sentir identificada, ¿no? ¿Qué más? Otra desventaja. Mm, ¿Cómo cuál podría ser? El no conocer, bueno, sí, el no conocer a otras marcas, porque siento que uno como consumidor debería de conocer todas, no, o sea, no todas, pero simplemente conocer más de una, porque como te había repetido anteriormente, pues existen marcas que te dan mejores servicios, mejores cosas, y creo que si nada más nos vamos a estar enfocando en una sola, pues creo que te vas a quedar como totalmente cegada, y no vas a conocer de más. ¿Qué otra desventaja podría ser? A ver, no lo sé. Bueno, es que esto pasa muchísimo con personas que realmente son aficionadas con una sola marca y entonces cuando ven a otras personas pues como que discriminan, ¿no? Solamente por tener tal, por ejemplo, con un teléfono, ¿no? Que es muy, muy reconocido y entonces cuando venga otra persona con un teléfono así bien, o sea, simple, se eres tú esto, o sea, hay discriminación total, ¿no? Te bajan de un estatus total. ¿Qué otra? Mm, pues yo siento que es eso, porque al final, si tú vas consumiendo, pues la empresa, pues mucho mejor, ¿no? Va generando más y más dinero. Entonces, pues siento que solo sería eso. Bueno, eso es a nivel personal, Ujú. pero hay que revisarlo desde la perspectiva económica hasta de un país, porque imagínate, cuando solamente una empresa,
eso existen tantas empresas de diferentes marcas y diferentes tipos de cosas. Ujú. Cuando solamente una empresa es la que está vendiendo más, entonces no hay competencia económica, no hay análisis de mercado, el consumidor no tiene esa libre elección de elegir una marca porque es lo único que hay. Entonces aquí es donde entra la libre competencia de mercado. Ahora sí que quienes más promoción le ganan a su producto, mayor posibilidad tendrán. Y también tiene mucho que ver qué estás vendiendo y a quién se lo estás vendiendo. O sea, no puedes vender así de la nada. Yo le decía a una compañera, por ejemplo, ¿no? Mal, pero vi que tenía habilidades y pues la quise alentar. En el concurso de propiedad intelectual de hace como 2 semestres, ella hizo unos panquecitos, te lo juro que estaban riquísimos. O sea, ella me cae mal, pero sus panques estaban bien ricos. Y le dije, oye, Brenda, ¿por qué no vendes tus panques? Y me dice, ay, no. Y le digo, ¿y por qué? Si te salen bien ricos. O sea, yo siento que sí los venderías y yo sí te los compraría en lo que te compré ahorita por exhibición. Porque no es nada más el producto, sino es el diseño, el trabajo que te costó, las horas que le invertiste. O sea, yo sí pagaría 25 pesos por un panque. Y me empieza a decir cosas como, bueno, pero es que yo no le hablo a la gente. Bueno, pero es que, ¿qué voy a vender? Bueno, pero es que, ¿a quién se lo voy a vender? O sea, cuando tú tienes una innovación, eso es todo lo que tienes que checar. ¿Qué vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Y para qué te va a servir? Porque cuando tú haces todo ese análisis de mercado, es cuando tu empresa empieza a crecer. Ujú. Pero si tú pones trabas, pues obviamente que cuando vas a crecer económicamente. A eso se refiere el culto al mercado. El culto al mercado surge cuando el consumidor o el público en general empieza a ver que esa mercancía se mueve y a ti te llama la atención y tú dices, bueno, ¿qué tiene esto que no tenga, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a vender tamales, ¿no? Pero tu vecina también vende tamales. Entonces la gente empieza a ver que tú empezaste a vender tamales y empiezan a ver que a ti se te amontona a la gente más que al vecino. Entonces eso genera una interrogante en el público consumidor y dice, ¿por qué ella está vendiendo más? Entonces, a razón de que tú tienes o insertas esa curiosidad en la gente que te rodea, en este caso el público consumidor, tienes mayores posibilidades de tener éxito en tu negocio, ¿no? Exactamente. Ay, no. Pues sí, tienes razón bastante. Y creo que la tecnología ha influido bastante, bastante. Y creo que había leído también una parte de la lectura que nos proporcionó el doctor Soto, donde decía de que a veces las mismas, o sea, existen como beneficios de alguna empresa, por decirlo así, de que pueda que tengan el producto, el recurso natural, entonces creo que eso les beneficia un poco más. Y también pues lo que existe, lo de la mano de obra barata, entonces también eso también influye bastante en esto, ¿no? Sí, la mano de obra barata la podríamos trasladar más en un sector social, porque obviamente no le vas a pagar tú, por ejemplo, quieres que te hagan, no sé, una casa, ¿no? Obviamente no le vas a pagar tú lo mismo y no le vas a pagar lo mismo a un albañil que es extranjero y que está constituido en regla en Estados Unidos para que te haga tu casa, que lo que te cobra un mojado, ¿no? A lo mejor sí te cobran un poquito más barato, aparte de que creo que en Estados Unidos no hay albañiles, se les rompen sus manitas de princesa. De hecho, Entonces, ¿eso qué genera? Que el mexicano empiece a buscar más expectativas de trabajo y dice, bueno, pues yo no soy fresa, ¿no? Yo le entro al trabajo. Y obviamente el mexicano emigra porque tiene mayores posibilidades económicas en un mercado extranjero. de hecho. Y a la inversa, si llega aquí un extranjero y pide trabajo, las empresas transnacionales desafortunadamente le dan mayor posibilidad al empresario extranjero. ¿Tú por qué crees que sea? ¿Mandé?
¿Tú por qué crees que sea que cuando alguien va a pedir trabajo, una empresa transnacional le dé mayor posibilidad de empleo a un ciudadano extranjero que a uno mexicano? Buena pregunta, cuando debería de ser al revés, ¿no? Pero no lo es. ¿Tú por qué crees que sea? Solamente porque es extranjero podría ser un factor. Siempre hay Somos una, malichistas. exacto, o sea, siempre vamos a preferir a alguien que no sea ni siquiera de nuestro propio país por la cuestión de, puede ser tanto como el idioma, el conocimiento que también tenga, ¿qué más? Mm, por la forma de su educación, o sea, sí, o sea, su educación, su manera de comportarse, porque sabemos que el mexicano pues le vale todo, es más responsable un extranjero que un mexicano. Entonces, creo que son factores así como que más de personalidad de un extranjero que lo que van a estar variando, ¿no? Porque te digo, o sea, a mí me habían contado, por ejemplo, a un tío que se había ido a Estados Unidos que definitivamente allá no les gustaba romperse las uñas y que los mexicanos pues eran los que estaban ahí en trabajos más rudos. Entonces, pues eso. Y sin embargo, si es lo contrario, pues siempre se van a enfocar a un extranjero porque los extranjeros siempre tienen otra cultura más responsable. O sea, ellos son como que más responsables, más honestos, puntuales, todo. Entonces, eso influye bastante. Sí, son aspectos de la personalidad, pero si hablamos de la comercialización, también es un factor de imagen, ¿eh? O sea, tú le preguntas a un director de una empresa y te dice que tú no puedes ser la estrella de su campaña publicitaria porque estás muy feo Sí, y porque eres gordito y en una sociedad gordofóbica, bueno, no me quiero salir del tema, pero, o sea, es en esa parte. Lo hacen por imagen, porque al tener una imagen que llame la atención, obviamente que tu producto se va a consumir. bastante. Mm, aquí no sé si se pueda, pues, hacer este ejemplo, pero había leído muy poco de que, por ejemplo, en Victoria's Secret, sabes que es de ropa interior y todo, Ah, ¿no? Pues, para elegir las modelos, pues era muy raro que eligieran a una mexicana. Y entonces hacían estudios de eso. ¿Y por qué? Y la razón era porque las mexicanas, la mayoría son chaparritas. Entonces, ellos buscan personas más de 1,70 para que modelen y que estén súper delgadas, exageradamente delgadas. Entonces, también en México, pues existe lo que es la obesidad. Somos uno de los principales países con alto índice de obesidad. ¿Qué más decían? Y ya eran solamente esos dos factores porque no aceptaban a una mexicana. Era muy raro que aceptaran a una mexicana de tantas modelos, solo había a una mexicana y las demás eran de Estados Unidos, de Francia, o sea, de otros países más, que conocemos que su dieta es más como que rígida, ¿no? pues sí. Bueno, eso en cuanto a análisis de mercado. Si no me equivoco, hemos visto otros dos temas. Uno es detrimento de la soberanía del Estado y el otro es la integración económica. ¿Tienes alguna duda respecto a alguno de esos temas? El detrimento de la soberanía. ¿Me puedes explicar un poquito más de ello, porfis? Permíteme. Claro. Bueno, para poder entender el detrimento de la soberanía, lo principal es entender los dos conceptos principales, detrimento y soberanía. ¿Tú qué entiendes por detrimento? Yo entendí, si no mal me equivoco, no estoy tan confundida, es de que pues no le tienes como tal un respeto a algo, o sea, violas totalmente. ¿Sí ¿Y es eso? soberanía?
pues la soberanía es lo que se viene generando lo que es parte de una nación, de un gobierno propiamente, donde ellos tienen sus propias leyes, propia cultura, o sea, es propiamente de algo, o sea, te caracteriza por algo. No todos los países tienen sus leyes iguales, no todos sus países tienen sus propias culturas, o sea, eso es lo que yo me refiero a la soberanía. Bueno, acuérdate que muy vagamente y por cuestiones de tiempo, la soberanía, los maestros, toda la carrera te han dicho que es del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ¿esto qué quiere decir? Constitucionalmente se tiene el respaldo y el fundamento legal de que la soberanía reside en el pueblo a través del voto, supuestamente. Ujú. Entonces nosotros como pueblo tenemos el poder de elegir a nuestros gobernantes al momento de que ejercemos el voto. Una vez que el pueblo ha votado, entonces ya le entrega ese poder soberano a su líder o a su representante, y el presidente no actúa por él y porque se le dio su gana, sino que actúa representando a todo el pueblo. La soberanía se puede entender como esa capacidad que tiene un individuo representar a toda una nación, pero no solamente en cuestiones de poder ejecutivo, sino en decisiones en cuanto al sector social, el sector salud, el sector educación y todo ese tipo de aspectos que conllevan a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Eso es la soberanía. El detrimento no es lo que tú me dijiste, o sea, tienes la idea, pero no. Detrimento se refiere a un desgaste, ya sea económico, físico o psicológico, dependiendo del contexto que tengamos. El detrimento se refiere a la pérdida del valor que tiene una cosa. Por ejemplo, no sé, otra vez me voy a salir de contexto, ¿no? Pero cuando hay una inflación en los precios de las cosas, no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando subió el huevo. Uh-huh. Y hacían sus memes del sillón más caro del mundo y era un sillón lleno de cajas de huevo. Ajá. Entonces viene esa inflación, eso es un movimiento hecho a propósito, a través del mundo globalizado. Viene la inflación de un producto y después lo bajan, pero ya no lo bajan a como estaba antes. Uh-huh. Ahí es donde empieza el detrimento de la soberanía, cuando dentro de los sujetos internacionales, ya sea otros países o dentro del mismo Estado, se empieza a menoscabar o menospreciar el valor de un Estado mismo por su forma de gobernar. Cuando nosotros mismos dejamos que otro país o otra autoridad que no es competente se meta en las decisiones de nuestro Estado, ahí empieza el detrimento de la soberanía, porque entonces, ¿dónde está nuestra libertad? Oh, ya, ya, ya. No tenemos esa poder de decisión personal, sino que somos como que más influenciables, más cambiantes, más volubles. Empezamos a actuar de diferentes formas en razón de darle gusto a, no sé, el extranjero o la autoridad a la que nos somos sometidos o eso. O sea, es la pérdida que tiene el Estado como tal frente a las decisiones de su gobierno. Ok, ok, ya, ya entendí, ya, ya. Te dije que era bueno esto para que porque luego se me van totalmente las ideas y sí, ok. Y el último tema era sobre la integración económica, ¿no? Así es. Bueno, sobre súper rápido, ¿no? Te doy una ligera, bueno, resumen de lo que vimos de esto, sobre qué era el comercio exterior, el comercio internacional, el comercio multilateral y pues lo que es la de la integración, que es la Unión Europea, ¿no? Ajá. Y pues bueno, el comercio siempre se ha generado desde los años, pues de antes, ¿no? Cuando existía lo que era el trueque, ¿no? Cuando tú intercambiabas algo Ajá. por entonces desde ahí se empezó a generar. Sin embargo, pues fue constante, pues cambios. Después surgió lo que era darle, por ejemplo, no sé, creo que si no mal recuerdo, lo que yo había visto antes era de que primero era sobre el intercambio de bienes, o sea, tenían el mismo, supuestamente el mismo valor.
O sea, yo te voy a intercambiar arroz y yo te voy a dar, por ejemplo, no sé, avena, algo así, ¿no? Entonces ya. Sin embargo, después fue pues generándose hasta llegar a la moneda. Y ya después de la moneda, pues ya empezó como que a verse más lo que es esto. Sin embargo, lo que yo leí sobre para la integración económica fue cuando después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue cuando los países de Europa pues estaban totalmente pues acabados, destruidos económicamente. Entonces, pues los países se juntaron y pues tuvieron como ese objetivo de que pues Europa tenía que volver a crecer, pero tenía que haber una cooperación totalmente para que Europa pues siguiera creciendo y surgir pues una economía muy estable. Entonces ahí pues se generó lo que es ese tipo de voluntad política para que existiera una cooperación y crecer la economía. Y después pues al principio creo que eran 25 países lo que yo había encontrado para esta integración económica europea. Sin embargo, pues ha tenido también tanto como pros y contras esta integración. Entonces, pues creo que será muy difícil para generarlo en América Latina. Muy difícil. Existe la OEA, pero no, realmente esto no va a surgir así por lo mismo que existe demasiada desigualdad y creo que la mayoría de los países latinoamericanos son muy cerrados de no, este es mi país y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Sobre el comercio multilateral, pues el comercio multilateral, pues esto se refiere a que no nada más son dos países que hacen este tipo de intercambio, sino van a ser más de 3 países, son varios. ¿Qué más encontré? También encontré que la OMS aquí entra como una organización de la ONU que su objetivo principal es pues reducir lo que es el proteccionismo. Recordemos que el proteccionismo es de que tú vas a generar nada más para tu propio país y solamente ahí en tu propio país van a estar pues consumiendo ese producto. Sin embargo, pues puede tener demasiados contra. Eh, ¿Qué más? Um, ¿Qué más encontré en esta? Otras organizaciones que encontré que obviamente se relaciona en lo económico, pues obviamente como lo que ya te dije, que es la OMC, y también la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aquí había encontrado que eran como pequeños foros y creo que daban como que medidas, creo que sí lo que encontré. Y ahora, lo que es el comercio exterior, pues aquí existe lo que son obviamente como, hay como, existen pues como que algunas personas lo pueden tener como similitud, pero sin embargo es totalmente distinto. La similitud, pues lo que es el intercambio de bienes, ¿no? Que son los sujetos que son internacionales, creo que eso es de ambos. Pero lo que cambia es de que el comercio internacional, lo que yo había entendido, esto viene regulada ya en tratados internacionales. No sé si estoy en lo correcto. Pues sí y no. A Haz ver. de cuenta, el comercio exterior sí es eso que tú me dijiste que viene regulado en tratados internacionales. Ujú. Pero ¿cuál es la diferencia entre comercio exterior e integración económica? No, sería el comercio internacional y comercio exterior, ¿no? Porque la integración sería que obviamente van a tener el mismo objetivo para que crezca, o sea, todos van a tener la misma satisfacción y sin embargo la cooperación no, nada más es de sí te voy a ayudar y ya, pero entonces creo que la pregunta sería ¿cuál es la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional, ¿no? A ver, dime. A ver, dime. Bueno, si yo no mal entendí el comercio exterior, aquí viene una característica muy importante que es la intervención de la administración pública. Sin embargo, en el comercio internacional no. También encontré que en el comercio exterior, pues contempla al Estado como un protagonista de una serie de operaciones reguladas por el derecho administrativo. Y te digo, lo que sí se igual, o sea, tienen igualitud, pues es de que obviamente los sujetos internacionales pues son distintos de un país. A ver qué más encontré. En el internacional, el comercio internacional aquí se refiere a un conjunto de transacciones comerciales.
El comercio internacional es el libre comercio entre los diferentes países que existan. México con China, o China con Japón, o Alemania con Rusia. Eso es comercio internacional. Y el comercio exterior es la actividad económica que desarrolla cada país frente al resto del mundo. No es lo mismo el comercio exterior de México al comercio exterior de Estados Unidos, al comercio exterior de Alemania, al comercio exterior de Rusia, porque tenemos diferentes movimientos y políticas económicas. Nuestros gravámenes no son los mismos. Nuestra fluidez económica yo creo que sí está bastante rezagada con las de otros países. Nuestra acción de compra y venta no está balanceada con respecto a las otras. Nuestra balanza de pagos es muy cambiante. Nuestro movimiento en divisas depende completamente de otra moneda. Eso es comercio exterior. Y el comercio internacional es solamente la libre competencia de compra y venta de productos mediante importación y exportación. Ok, ok, entiendo perfectamente. ¿Qué otra Ahora, característica? ¿qué Ajá, es la integración económica? pues yo te había dicho que es, o sea, es como se puede, un conjunto de países que se van a estar ayudando mutuamente para generar pues lo mismo, o sea, que todos tengan ese beneficio total. Eh, por ejemplo, como lo es la Unión Europea, pues son pues todos los países europeos que, bueno, hay menos Gran Bretaña, eh, tienen o sea, se juntaron todos para que todos tuvieran ese mismo satisfacción. Aquí también existen lo que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, lo que es de que no existe fronteras con ellos, o sea, puedes viajar y estar trasladándote en diversos países con un solo pasaporte, y eso genera pues un beneficio total, ¿no? Para no estar sacando pues un pasaporte para acá, un pasaporte para allá o cosas así. Sin embargo, pues con que tengas uno, pues ya te puedes identificar y te puedes, pues, trasladar. Ese también es un beneficio total. Y creo que al momento de que los países, pues, estén de acuerdo, pues, entonces creo que, pues, a todos les puede beneficiar. Sin embargo, también existen lo que son contras. Por ejemplo, sabemos que hay un país que, pues, no genera lo mismo que los otros países. Por ejemplo, no podemos pues decir que son iguales, por ejemplo, Alemania y Egipto, porque definitivamente no. Y ya. Sí, entendiste muy bien lo que es la integración económica. Ahora, a modo de conclusión, podríamos decir, desde tu punto de vista y desde tu perspectiva analítica, que yo confío mucho en ella, ¿tú realmente crees que existe integración económica con México? Integración económica con México. O sea, aquí con quién o cómo. Sí, por ejemplo, podríamos decir, el TEMEC, ¿es integración económica o es cooperación? Es cooperación, totalmente, no es una integración. Aquí siempre se van a beneficiar por el país que tiene algo más que ofrecer. Por ejemplo, México tiene muchísimos recursos, muchísimas cosas, sin embargo, pues lo vende tan barato y a los otros les va a beneficiar. Por ejemplo, si fuera como con caso de la gasolina, digo, el petróleo, por ejemplo, nosotros lo vendemos a Estados Unidos a un precio muy bajo y sin embargo ellos nos los vuelven a vender, pero ya con un precio más alto. Entonces, sí hay una cooperación porque tú le estás aportando algo a otro país, sin embargo, pues no existe un beneficio igualitario para todos. No hay integración, No, es es una cooperación. cooperación. Y yo Ajá. diría que ni eso, ¿eh? ¿Tú Porque crees que no? dime qué beneficio tenemos nosotros respecto al Telecán de Estados Unidos. Realmente es muy mínimo. Sí, son cosas muy pequeñas y realmente a los que vienen siendo beneficiados pues es Estados Unidos y un poco también de Canadá. Entonces, pues a nosotros solamente nos están utilizando. Somos su monito cilindrero. Exacto. Bueno, ¿alguna otra duda que tengas? No, ahora sí ya me quedó un poco más claro que era lo del detrimento de la soberanía. Bueno, ya voy a dejar de grabar, ¿eh? Vale.